Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien. Aspiración y percepción, la cruz, el final. Vos y yo tenemos aspiraciones y percepciones. Dios tiene aspiraciones y percepciones. En algún punto la aspiración que vos y yo tenemos a nivel espiritual tiene que ver con el deseo de comprender el propósito de la vida, incluso de encontrar el significado de la propia existencia. Te voy a decir más. Esa aspiración contempla el crecimiento propio, o mejor aún, está orientada en la búsqueda de afectar de manera sustancial la vida de nuestro próximo. La relación entre Dios y el ser humano es una interconexión única de percepción y aspiración, y es bilateral. La forma en que percibimos la divinidad influye en nuestras propias aspiraciones y a su vez dan forma a nuestra propia concepción personal de Dios, que a su vez, por una cuestión absolutamente lógica, esa concepción está basada en nuestra experiencia. Te hablé de una interacción y de esa interacción sale el sentido de la vida. De esa interacción con Dios sale la experiencia que le pone sentido a nuestra vida. La aspiración y la percepción dirigido hacia lo divino nos involucra en la búsqueda de algo más grande que nosotros mismos. Lo mismo sucede con Dios, en cuanto a su creación y en cuanto a su plan. La cruz implica un sentido personal de aspiraciones y pretensiones. La cruz implica un sentido personal de aspiraciones y percepciones con el fin de ubicarnos e impulsarnos. De ubicarnos en el sentido correcto y de impulsarnos hacia adelante. La cruz tiene la aspiración y la pretensión de direccionar nuestras acciones, nuestras decisiones, haciéndonos entender la realidad en la que accionamos. La cruz es un lugar donde desde dónde, es un lugar desde dónde, ahí está. Aspiración y percepción bien comprendidas es a nuestra vida la resiliencia misma, porque entendemos el significado de y para qué nuestra propia existencia. La cruz incluso tiene la aspiración y la percepción de readecuarnos en la realidad, pero readecuarnos en la realidad conforme al plan de Dios para tu propia vida, de Dios para la vida de tu próximo. Te estoy hablando de la cruz y te estoy hablando de dos dimensiones fundamentales que definen la experiencia, porque te encolumnan a la meta, porque te permiten comprender el momento real. Son dos conceptos que están alineados en pos de tu propio sentido y mejor, de tu realización. La historia escrita en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23:15, relata que David está en la cueva de Adulam, un pasaje archi mega conocido. Y en algún momento susurra: "Ay, quien me diera de beber agua del pozo de Belén". Posiblemente David no contaba que en su cercanía, en su intimidad, estaban ellos tres. Tres de sus hombres más valientes, más reconocidos, tres de sus hombres más famosos, tres de sus hombres más ilustres por sus habilidades. Pero estaban ellos, y ellos escucharon al jefe, y allí fueron. El pozo de la entrada de Belén era el objetivo.
Lo único que había que hacer era ir con la cantimplorita de David hasta la entrada de Belén y cargar un poco de agua fresca y refrescante para calmar el deseo de David. El inconveniente para el mientras tanto tenía que ver con que era el lugar de acampe del ejército enemigo. Curioso detalle, el ejército acampaba y el pozo estaba atrás. O sea, estaba el ejército acampando a las puertas de Belén y el pozo estaba en la puerta de Belén. Entonces, esa situación misma a todos nosotros nos implicaría un llamado a la realidad de lo imposible y para desertar de esa misión. Seguramente todos nosotros huiríamos despavoridos de tamaña idea llamada misión. No fue lo que sucedió con estos tres. Ellos entraron entre el ejército enemigo, llegaron al pozo, cargaron el agua y entre los propios enemigos lograron salir y llegar a David. Aquí tienes, me imagino que le dijeron. Calculo que con orgullo y ante tamaña hazaña le dijeron aquí tienes el agua, el pozo de Belén. E incluso con el, me los imagino sacando pecho, ¿no? Con el saberse que era un hito más en la historia de estos tres valientes. Incluso calculo que los tres vagos estarían mirándolo con mucha atención, con la expectativa de ver la cara de David, el gozo, la satisfacción de David al darse el panzazo de agua que tenía con tanto deseo. Pero no, el tipo entendió todo el riesgo que habían corrido por cumplir su deseo, sus muchachos, y no la tomó. Decepción total, calculo, para estos tres valientes. Pero el tema es, y vuelve a ser la aspiración y la percepción. La cruz nos ubica una vez más en el lugar de intimidad. Nos ubica por peso propio de la cruz, sin ninguna mochila, con el concepto de la realidad absoluta en nuestra relación con Dios y mejor aún, con la chance de que nuestras aspiraciones y nuestras percepciones estén ante la inmediatez de alinearse a las de Él. Los tres valientes creyeron en su propia aspiración y percepción, creyeron entender que el deseo de David era a ellos una suerte de orden. Y David tan solo exclamó un suspiro, un comentario, un deseo. La pregunta en este día es si hemos alineado nuestras aspiraciones y nuestras percepciones a las de Dios. O si seguimos haciendo lo que cada uno de nosotros creemos y nos pasamos la hora, nos pasamos las horas peleando entre enemigos con el fin de lograr llegar al pozo algún día e intentar cargar aquella cantimplorita. La cruz tiene el poder de la posición. La cruz tiene el poder de plantar bien tus pies en el sentido y la dirección correcta. La cruz tiene la misión de hacerte caminar hacia las metas que el plan de Dios diseñó para tu vida. La cruz tiene el poder de recordarte la experiencia vivida con Dios para que se la puedas transmitir a tu próximo. La cruz determina el éxito en tu meta. La cruz, en definitiva, por aspiración propia y por pretensión propia, es el lugar elegido por Dios para que las cosas sucedan. Incluso es el lugar elegido por Dios para que las cosas vuelvan a suceder. Te bendigo.